Gracias a todos una vez más por estar aquí con nosotros, con sus amigos de cielo y tierra. Vamos a empezar este nuevo podcast. Sí, bienvenidos todos a este nuevo podcast, como dijo Jesús. El tema de hoy va a ser sobre la idolatría. Un tema muy bueno, ¿no? Que a ver qué podemos sacar de la Biblia, qué podemos explicar. Pues vamos a empezar leyendo en Éxodo 20. Éxodo 20, unos cuantos capítulos y vamos a empezar a tocar el tema. Voy a leer Éxodo 20, versículo 1. Y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces vamos a empezar con estos versículos. Vamos a tratar de hablar de esos versículos y cómo sucedieron o cómo se dieron los 10 mandamientos. No sé si quieras explicar más o menos lo que pasó. ¿Cómo sucedieron? Ajá. Pues los 10 mandamientos fue cuando ya Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando estaban en el desierto subieron Moisés subió al monte Sinaí. Ahí es cuando Dios le pudo hablar, ¿no? Le habló, le dijo, estos son mis mandamientos, baja al pueblo, dáselo, ¿no? Y ya, lo interesante de esa historia es que cuando estaba ahí Moisés, dice, no te tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes. Cuando Dios le estaba dando eso a Moisés, el pueblo de Israel estaba haciendo una imagen de un animal, ¿no? Uh-huh. Pero ya después que bajó Moisés con los 10 mandamientos, pues se los dio a su pueblo. Uh-huh. Sí, y es interesante cómo le da los 10 mandamientos, y un poquito más abajo es algo también que me gustaría tocar en el versículo 22 del capítulo 20 igual, en Éxodo. Dice, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Y el 23 es interesante, ¿no? Dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis, ¿no? Entonces, Wow. da o da indicaciones específicas, ¿no? Del que no se debería de ser, ¿no? Y estamos tocando solamente se puede decir ese mandamiento, ¿no? Ese decreto que se les dio a ellos. Pero les da muy específicamente lo que es, ¿no? O lo que no tendrían que ser, ¿no? No le vieron, no le tomaron forma, no había algo en el que se pudieran relacionar con que, de esta forma es Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso les da ese mandamiento, ¿no? O sea, no quiero que te hagas nada de imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No quiero que hagas nada porque dice, yo hablé con ustedes desde el cielo, ¿no? Y aquí es donde especifica, ¿no? Dando a entender, no quiero que crees que construyas nada referente A mí no. a mí, para que atraigas o para que te adores o para que te inclines, ¿no? A ellas, ¿no? Porque dice que te inclines, ¿no? Y se me hace interesante cómo es tan específico con su pueblo y aún así tú como dices, ¿no? Antes de que le llegaran los 10 mandamientos, ellos ya estaban queriendo hacer algo o tener un Dios, si se podía decir, porque sentían la necesidad de adorar o acercarse a algo. Es que en esos tiempos eso era algo muy raro, ¿no? La razón porque lo que he estudiado es que antes, ya sea los egipcios, los romanos, los griegos, todos sus dioses tenían que tener una estatua. Tenían que tener una estatua, digamos, de Zeus, de cualquier otro dioses griegos, egipcios. Y luego viene el Dios de Israel y dice, no quiero que hagan ninguna imagen de mí, no quiero que hagan nada sobre los cielos, nada de la tierra o de los océanos.
Entonces, en esos tiempos eso es algo muy, muy raro que un pueblo hiciera para un dios. Ah, entonces se me hace muy, pues interesante para ellos, cómo están mirando a todos los pueblos haciendo imágenes y luego ellos no pueden. Sí, es algo que ayer algo am, tocó el pastor, ¿no? Que también igual me ayudó, ¿no? A comprender algo de esto. Dios básicamente nos dio ese libre albedrío, pero puso en nuestro corazón ese deseo de adorar, ¿no? De adorarle, ¿no? Dice muchos hermanos, muchos predicadores que fuimos hechos para adorar, ¿no? Para adorarle a Él, ¿no? Ese es el último deseo de Dios, ¿no? Lo que Él fue su plan, ¿no? Y decía el pastor, dice, bueno, pues si no adoras a Dios y naciste o fuiste hecho para adorar, entonces ¿a qué estás adorando, no? Entonces tienes la necesidad de adorar algo, ¿no? Y es ahí donde viene esa necesidad de todo ser humano, ¿no? De crear o hacer algo para que adores, ¿no? Y bueno, si te vas a lo que es la definición, ¿no? De adorar o de idolatría, ¿no? Habla de eso, ¿no? De esa esa veneración o ese respeto que tienes hacia algo, ¿no? Ese amor que tienes hacia cierta cosa, ¿no? En este caso, bueno, todos los pueblos, como dices, tendrían o tienen o hacían algo, una Imágenes. imagen o una figura para sentirse bien, para sentirse protegidos, para sentirse que eso les trae paz o les trae un cierto conforte, ¿no? Para ellos. Entonces, esa es la necesidad que el ser humano tiene cuando se trata de adoración o de idolatría, ¿no? Entonces, okay, pues entonces esto lleva a una pregunta, ¿no? Todas esas imágenes de Jesús, todas esas imágenes que de los ángeles, de los cielos, si aquí Dios está diciendo que no hagamos imágenes de Él, y hoy en día vemos mucho eso, o sea, creo que en mi propia casa tengo un cuadro de una imagen, ¿no? Entonces eso sería incorrecto. Creo que mucha gente que estudia la Biblia y ha hecho bastante estudio acerca, especialmente si estás hablando de la vida de Jesús, de que nadie tiene en concreto am, cómo se miraba Jesús Ujú. o cómo era físicamente, ¿no? En muchas de las veces en el cristianismo moderno miras a Jesús, bueno, si no está en una cruz colgado, lo miras en cuadros, lo miras pues de pelo largo, cara fina, ¿no? Y Sí. a veces hasta de ojos azules creo que lo ponen. Este, pero la palabra no nos dice eso, ¿no? Aún creo que, déjame si lo puedo buscar rápidamente en, en Isaías, creo que era. Sí, porque es lo que digo, se me hace, cuando estaba leyendo este versículo para estudiarlo y para poder traerlo, se me hacía muy interesante eso, porque vemos mucho más en la tradición latina, ¿no? Que tenemos que tener una cierta imagen de la Santa Cena en el comedor, de Jesús, ya sea en el cuarto o en cierto lugar. Y cuando leo esto y dice que Dios no quiere que hagamos imágenes de Él, para mí habló mucho en mi corazón porque siento que ahí ya estoy haciendo yo algo más y mi propio Dios que confío y trato de hacer lo que sus mandamientos me dice no hagas imagen de mí y luego ya estoy haciendo una imagen de él para adorar, como que eso me tocó mucho el corazón. Sí, el versículo que me refería era en Isaías 53, cuando habla acerca de los padecimientos que iba a tener Jesús, ¿no? Y de lo que tenía que pasar y morir, ¿no? Pero en el versículo 3 del capítulo 53 de Isaías dice que fue despreciado, ¿no? Dice despreciado y desechado entre los hombres,
No, es un versículo más antes. En el 2 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ah, y, y eso es a lo que voy con la imagen, bueno, lo que se habla de Jesús, ¿no? Cuando la gente lo tiene en cuadros o lo tiene en ciertas tipo de fotografías. No, pues yo te puedo decir que el Jesús que tienen ahí No se mira no es nada. no es el que dice la palabra. Ujú. Y no hay ningún record que explique o que diga, oh, Jesús tenía esta imagen o así. ¿Por qué? Porque la misma Biblia aún dice, ¿no? Dice que le desecharon y no tenía ni siquiera hermosura para que le deseáramos, ¿no? Y a veces cuando lo pintan, ¿no? Pintan a un Jesús pues bien parecido, Atractivo. todo bien, ¿no? Ujú. Y la palabra te enseña lo contrario. Entonces, pues cuando tienes ciertas imágenes colgadas en, como dices, en tu caso, en ciertas cosas, pues al Jesús que tienes, no sé qué Jesús dejas, porque ese Jesús, pues no creo que sea el mismo de la Biblia, ¿no? Ahora puedes poner comparaciones y bueno, esto representa, como dice, la Santa Cena o lo que sea. Esa es otra cosa, ¿no? No, de esos personajes que a veces están en un cuadro, pues pueden ser representaciones, pero no es la imagen exacta de lo que eran esas personas, ¿no? Entonces, ahí a veces causa el problema, ¿no? De que, bueno, que lo tienes ahí y mucha gente se le mete en la cabeza que, oh, bueno, pues porque las imágenes estas que tengo son Jesús o los apóstoles, necesito como tener reverencia Ujú. o respetar la imagen, ¿no? Y ya cuando vas a la palabra, pues por eso mismo dice la palabra, ¿no? Que no te hagas imágenes de cosas que están arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ¿no? Y que no te inclines a ellas ni las adores, ¿no? Por esa misma razón, ¿no? Porque tenemos esa tendencia Hincarnos y adorar. de adorar y de a veces hasta, se podría decir, hasta encomendarte, ¿no? Porque hay gente que aún pide imágenes y pide favores o pide milagros, cuando la misma Biblia pues te dice lo contrario, ¿no? Te dice que no tienes que hacer eso porque al Dios que miraron No tenía forma. en el monte Sinaí no tenía forma, ¿no? Ujú. Entonces por eso mismo Dios fue específico: no quiero que me hagas nada porque entonces cambiaría el rumbo de la adoración a Dios, ¿no? Porque si le hubieran visto una figura, ellos hubieran creado esa figura y en vez de adorar al Dios del cielo, hubieran adorado a la estatua o al lo que hayan hecho de imagen de Dios, ¿no? Ujú. Pero por eso mismo es que Él les explica, le dice, no miraste, yo les salvé desde el cielo. Básicamente no miraste nada, no había figura de nada, así es que no te hagas imágenes de nada, ¿no? Y más que nada de mí, ¿no? Porque en Ujú. el versículo que leí en el 20 al 22 que decía, y no haréis conmigo dioses de plata y dioses de oro, ¿no? So, básicamente no hagas de mi persona o de mí mismo algo que tú te quieras inventar, ¿no? ¿Para qué? Así. Para que no caigas en ese tipo de idolatría o de veneración, ¿no? Que no te llevaría a nada, porque bueno, te pones a pensar, ¿no? Hay un salmo en el que dice, ¿no? Que todos los ídolos, dice, tienen boca y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden escuchar, boca y no pueden hablar, ¿no? Y bueno, dice, y si se llegara a quebrar esa imagen o esa estatua, se quebró la divinidad de ellos, o qué, ¿no? Entonces ahí es donde dices, bueno, pues, ok, hay que reemplazarlas por otro, ¿no? Sí. Entonces, se pierde el poder de esa estatua o esa imagen, es ahí donde el Señor, por eso es que fue tan claro y tan específico con su pueblo, ¿no? Al que no hagan o creen, ¿no? Ciertas imágenes para ellos mismos, porque sabe que pues
van a, Su tendencia de van a siempre caer en adorar. eso. Sí, exacto. No, sí, siempre he pensado que Dios es tan, sabe cuántas fallas podemos tener nosotros, porque cuando murió Moisés dice que no se le encontró su cuerpo, ¿no? Y Jesús tampoco se le encontró el cuerpo, a María no se le encontró el cuerpo, a los discípulos, no sé la verdad si se encontraron sus cuerpos o no, pero siento que si podíamos encontrar esos cuerpos, mucha gente hubiera adorarlos, ¿no? Hubieran tenido esa tendencia de adorarlos, a sus huesos, a sus huesos o cualquier cosa de ellos, porque aún así he visto en redes sociales que dicen, no, esta es la espina de la madera de Jesús, de la cruz de Jesús, o esta es la agua del río de Jordán, y mucha gente quiere ir y hincarse o adorar esas cosas. Pues vuelves a lo mismo, ¿no? A lo que el término que es la idolatría, ¿no? Porque hablas de ese, lo que es una admiración excesiva hacia ciertas cosas, ¿no? O aprecio o amor hacia ciertas cosas, ¿no? Entonces dejas a un lado al creador por acercarte a lo creado, ¿no? Como dices tú, si van y te venden que se lo he escuchado también, ¿no? Van y te venden cosas que vienen a veces de Jerusalén, ¿no? He escuchado mucho eso que vienen de Jerusalén y yo, pues compra esto porque viene de la Tierra Santa y todo eso. Y mucha gente pone ahora su enfoque en eso, ¿no? Ok, bueno, mira, tengo esto y lo voy a tener conmigo, lo voy a abrazar, lo voy a tener siempre conmigo, ¿no? Y ya lo cargan a veces hasta, se puede decir como amuleto, ¿no? Para que les vaya bien, para que les traiga suerte. Bueno, y si estás pensando y poniendo toda tu confianza en esa cosa, entonces ¿dónde queda Dios? ¿No? Sí. Es ahí la gran diferencia del por qué no deberíamos de tener ese tipo de idolatría, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces pierde Dios esa importancia, ¿no? Y cuando Dios pierde esa importancia, pues bueno, le has dejado a un lado, ¿no? Entonces, fue muy claro lo que Dios les dijo, ¿no? Yo soy su único Dios, a mí me vas a amar y respetar y venerar y a nada más, ¿no? Entonces, es interesante pues cómo a veces las vidas de muchos de nosotros pues se tornan, ¿no? Porque cambias ese enfoque y esa confianza para tu creador y pones la confianza en lo creado, ¿no? Que las imágenes y las cosas que se pueden crear. Y pues, bueno, yo creo que una de las preguntas que me hacía cuando estaba estudiando este tema era, bueno, pero pues, ¿por qué no? ¿Qué pasa si Adoramos. adoramos o hacemos ciertas cosas y pues básicamente no obedecemos, ¿no? Y estaba leyendo en Deuteronomio 28, ¿no? Estaban hablando igual acerca de de los mandamientos y de las cosas que Dios les había dado al pueblo. Y no voy a leer todo, no voy a leer unos cuantos versículos. Las personas que nos escuchen, pues que tienen el poder de leer todo el capítulo. O el resto del capítulo que voy a leer, ¿no? Dice en Deuteronomio 28, versículo 15. Dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito serás en tu salir. Hola, gracias por ver este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.